Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con las sesiones correspondientes a la unidad didáctica de controlador lógico programable. Bien, en esta oportunidad vamos a ver un tema sobre las instrucciones de desplazamiento. Estas instrucciones de desplazamiento, como su mismo nombre lo dice, nos van a ayudar, ¿no?, a poder desplazar algunos bits a través de un arreglo. ¿Ya? A un arreglo se refiere a través de una matriz, a eso se refiere. No vamos a entenderlo cuando vayamos a hacer el ejemplo, ¿no? Entonces este arreglo también, gracias a estas instrucciones de desplazamiento, vamos a primero poder cargar estos bits a ciertas direcciones de memoria. ¿Ya? Asimismo vamos a poder descargar, o sea, recuperar esos datos de esas direcciones de memoria, ¿ya? Desde un inicio hasta un fin. Hay que recordar de que estos datos pueden ser bits, pueden ser datos enteros, o también pueden ser datos reales. ¿Ya? Estas instrucciones de desplazamiento va a tener la capacidad de almacenar ese tipo de datos. En total, dentro del diagrama de escaleras, ya vamos a tener 6 instrucciones en total de desplazamiento. Vemos ahí el BCL, BCR, BFFL, el FFU. Ya, bueno, vamos a ver cada una de ellas, cómo es que funciona y qué utilidad se le da. Bien. Antes de eso vamos a ver, ¿no?, algunas funciones básicas de cada una de estas instrucciones. ¿Ya? Empecemos con las dos primeras instrucciones, que vendrían a ser la de desplazamiento a la izquierda, la instrucción de desplazamiento a la izquierda, y la instrucción de desplazamiento a la derecha. ¿Para qué nos sirve estas instrucciones? Nos dice, ¿no?, para cargar bits en el interior de una matriz de bits, que es la memoria, desplazar los bits por una matriz de bits, asimismo descargar los bits de esa misma matriz, ¿no? ¿Qué quiere decir? De uno en uno en este caso, ¿no? Va a ir desplazando los bits de uno en uno. ¿Ya? En este caso, en el caso especial de las instrucciones de desplazamiento de izquierda a derecha, vamos a tener un desplazamiento de bits. ¿Ya? En caso, ¿no?, si deseamos, ¿no?, cargar y descargar valores en un mismo orden, ¿ya?, digamos, si almacenamos varios valores en varias matrices de bits, ¿ya?, y queremos cargar y descargar en un mismo orden, para eso vamos a utilizar estas dos instrucciones, ¿no?, que es la FFL y la FFU. Son dos instrucciones que trabajan de manera combinada. ¿Ya? Vamos a ver cómo. Ahora, si nosotros deseamos cargar y descargar los valores, pero no en un orden ya como el anterior, sino en orden inverso, de repente poder descargar el último dato que hemos obtenido y que vaya de manera inversa, vamos a tener estas otras dos instrucciones que se van a utilizar. ¿Ya? Tengamos en cuenta de que podemos mezclar los tipos de datos, ya sea binarios, enteros y reales. ¿Ya? Entonces empecemos con la primera instrucción. Esta primera instrucción, denominado como BSL, es su abreviatura en inglés, nos sirve para poder desplazar los bits hacia la izquierda. ¿Ya? Hacia la izquierda. En cada transición nos dice de falso a verdadero. ¿Qué quiere decir? ¿No? Esto ya sabemos, ¿no? Para que un bloque, ¿no?, una instrucción o un bloque funcional, ¿no?, de una instrucción pueda funcionar, o sea, pueda ejecutarse ese bloque, tiene que haber una condición verdadera, ¿no? Recordemos las clases anteriores. Entonces, para que haya una condición verdadera, simplemente debo colocar pues un contacto normalmente abierto a la entrada, y cada transición, ¿no?, en cada transición que pase de falso a verdadero, esta instrucción de salida va a cargar un bit, ya veamos ahí, un bit ya de datos en un conjunto de bits, ya desplazándose de izquierda hacia la derecha, perdón, desplazándose hacia la izquierda. ¿Ya?
Como ejemplo nos dice que esta instrucción, ¿no? Como por ejemplo se puede usar, nos dice, la instrucción para hacer el seguimiento de botellas en una línea de embotellado, ¿no? Donde cada bit de repente va a representar a una botella. Entonces si nosotros queremos hacer seguimiento y tal vez de repente por ahí hay una botella que no ha sido pues agregada, ¿no? Dentro de una faja transportadora, el sistema puede detectar que no ha habido botella. Entonces de esa manera podemos hacer seguimiento, ¿no? Puede ser el 1 puede representar la botella y el 0 sin botella. Entonces yo debería tener un almacenamiento de 1, 1, 1, 1 viendo de que todas las botellas están bien. Pero si por ahí veo un 0 dentro de toda la dentro de todo el conjunto de bits que se ha almacenado, significa que por ahí pues se ha escapado uno, no sé qué ha pasado. Entonces ahí voy a ver, ¿no? Verificar básicamente cómo es la línea de embotellado, ¿no? Un ejemplo, bueno, es un a grosso modo muy básico, pero si se fijan hay utilidad, ¿no? Hay utilidad para este tipo de instrucción. Ahora, dentro de esta instrucción ya vamos a nosotros notar algunos mnemónicos, se llama, que son la estructura de control básicamente de este bloque de instrucción, ¿ya? Esto generalmente se va a repetir, ¿no? Y es a lo que hemos visto de repente en las clases anteriores, ¿no? Donde cada instrucción va a tener pues este mnemónico. En este caso vamos a tener ahí un punto N, un punto de N, un ULE, un ER y un punto LE, ¿no? Generalmente los cuatro primeros van a tener un tipo de dato booleano, porque solamente va a cambiar de 0 a 1, ¿no? El EN, por ejemplo, nos dice que es el bit de habilitación, que indica que la instrucción está habilitada. ¿Qué quiere decir? Que la instrucción está pues en condición verdadera, o sea, sí habilitado, ¿no? Entonces ahí podemos ver. El DN nos dice que es el bit de efectuado, o sea, ¿qué quiere decir? Que se establece en 1 cuando se haya efectuado la operación, o sea, cuando en este caso de la instrucción de desplazamiento, quiere decir que el bit se ha desplazado una posición hacia la izquierda, ahí se pone un 1. ¿Ven? El UL es el bit de descarga, es la salida de la instrucción de bit. El UL almacena el estado del bit que se desplazó, ¿no? Dentro del rango de bits en este caso. Tenemos ahí el ER, ¿no? Es un bit de control de la instrucción. Este bit es un bit de error. Se establece cuando nos dice, ¿no? Cuando el punto LEN es mucho menor a 0. ¿Por qué mucho menor a 0? Porque los datos que se van a almacenar generalmente tienen que ser mayores, pues no pueden ser negativos. Entonces si por ahí pasa eso, me va a dar un error, ¿no? Y me puede mostrar. El LEN ya es un tipo de dato ya no booleano, sino es un dato entero. Y el LEN básicamente es la longitud específica, es la longitud específica, ¿no? El número de bits de la matriz que se va a desplazar. ¿Qué quiere decir? En el LEN yo le tengo que asignar, a ver, ¿cuántos datos quiero que se desplace? Allá le puedo poner 5 datos, entonces va a haber 5 datos de desplazamiento. Una vez que llegue al quinto dato de almacenamiento, esta len me va a mostrar, pues, ¿no? Entonces esas son los bits de control de esta instrucción. Ahora si se fijan, vamos a tener también algunos parámetros importantes dentro de las instrucciones de desplazamiento. Vamos a definir, ¿no? Vamos a agarrar esta primera instrucción para poder conceptualizar un poco y ya resumir un poco las siguientes, porque si se fijan, las siguientes instrucciones van a ser muy similares, ¿ya? Van a tener archivo, control, dirección, longitud, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Qué significa cada una de ellas? Vamos a aprovechar la primera instrucción para definirlo. Entonces empecemos con la primera, que es el parámetro de archivo, ¿no? Fíjense, el parámetro de archivo, ¿qué quiere decir? El parámetro de archivo es la dirección del conjunto de bits que usted desea desplazar.
tiene que usar el indicador, nos dice numeral, en la dirección del conjunto de bits. Debe comenzar el conjunto en un límite de elementos de 16 bits, por ejemplo, ¿no? Use el bit 0 del elemento, tendríamos que poner pues numeral 1 antes, de ahí 2, 3 y así, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso nos dice que debemos de poner el numeral, básicamente porque estamos usando el software del RC Logix 500 de la marca Lembrale, ¿no? Este tipo de mnemónicos, esta sintaxis a veces que varían de marca en marca, es importante que lo tengamos en cuenta, y para poder saber exactamente cómo hacerlo siempre es importante leer pues su manual de instrucciones, ¿no? De cada fabricante, ¿ya? Entonces el dato de archivo, a ver, veamos. El dato de archivo es básicamente la matriz donde se va a ir almacenando, ¿qué cosa? Los bits que vamos a ir nosotros desplazando, ¿no? De izquierda hacia derecha. Bien, de ahí tenemos el control. El control, esta dirección, esta es la dirección única de la estructura de control, nos dice. Esta puede ser 48 bits o 3 palabras de 16 bits, ¿no? En el área de control de la memoria que almacena los bits de estado de la instrucción, el tamaño del conjunto, número de bits y el puntero de bits, ¿no? Actualmente no se usa, nos dice. Básicamente este control, perdón, este parámetro de control nos sirve un poco para ver, ¿no? Cómo es que está funcionando internamente esta instrucción, ¿no? Este R6 2.0 son unos bits, ya son unos bits de estado que son como los bits de control. Recuerdan la sesión anterior donde hemos visto los bits de estado para la suma, donde podemos encontrar ahí donde está señalizado los bits de error, de acarreo. ¿Recuerdan eso? Es muy similar, ¿no? El R6 selecciona los bits de control específicamente de estas instrucciones, ¿no? Entonces ahí de repente me va a ayudar para poder saber si hay alguna falla, alguna observación a la hora de usar esta instrucción. Bien, entonces este bit de control es único, ojo, también es único, ya va desde el R60 hasta el R6, a ver si más no recuerdo, hasta el 5 o un poco más. No vamos a ver en el ejemplo, a ver hasta cuántos tenemos. Entonces para cada instrucción este bit de control debe cambiar, porque si yo estoy usando, ¿no?, en esta instrucción este bit de control, no puedo usar en otra, porque si acá me va a mostrar la falla, entonces en el otro bloque de instrucciones, si uso el mismo bit de control también me va a botar como una falla. Entonces es importante de que tengamos en cuenta de que este bit de control tiene que ser diferente, son variables diferentes para cada instrucción. Ya, se puede combinar, sí, pero en el caso de las otras instrucciones que vayamos a ver, ¿ya? Tenemos la dirección del bit, nos dice que es la ubicación del bit que será añadido al conjunto, o sea, al archivo, ¿ya? Al archivo, a la matriz de bits, ¿ya? Esta es la dirección del bit, ¿no? En esta dirección es donde yo voy a ir cambiando pues los bits, ¿no? Esta es la variable, en este caso el tipo de dato bit. Entonces en esta variable yo le pondré P1 y este 1 se va a almacenar en el archivo, en la dirección B310. Ahora en el mismo B340 le voy a cambiar el dato a 0. Entonces ese 0 se va a almacenar en la matriz del bit P310, pero ya no en el bit 0, sino será en el bit 1 porque se ha desplazado a la izquierda. No vamos a ver ya con el ejemplo a qué se refiere. Y finalmente tenemos pues la longitud. Y la longitud nos dice que es el número total de bits a ser desplazados por la instrucción de desplazamiento a la izquierda. Aquí definimos pues cuántos bits queremos que se desplace hacia la izquierda. Serán pues digamos 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, 7, 16 bits hasta 32 bits, ¿ya? Entonces veamos a ver.
A ver, tenemos acá tenemos ahí un ejemplo, nos dice, ¿no? Cuando está habilitada la instrucción BSL comienza en el bit 0, nos dice. ¿Ya? Veamos ahí, ¿no? Este va a ser mi arreglo. Ya, si se fijan, este es otro tipo de bloque de instrucción, ¿no? Este bloque es obtenido, por ejemplo, del software del Siemens, del STIP 7. Es un tanto diferente al bloque función de la marca Lembrale, del S-Logic 500. Pero si se fijan, tiene los mismos parámetros. Van a tener los mismos parámetros, ¿no? El array, que vendría a ser el archivo, perdón, está el archivo. Tenemos ahí el control, la fuente de bit, que vendría a ser la dirección del bit, finalmente la longitud, pues, ¿no? Entonces tienen los mismos parámetros, no varía nada. Tenemos los bits de control también, que es el enable para habilitar, y el DN, que me indica, que hemos dicho, cuando ya ocurrió el desplazamiento. Fíjense, es muy similar. Lo único que cambia generalmente es la sintaxis, pues, ¿no? Recuerden de que para el RC-Logic nos dice que yo tengo que utilizar el numeral delante del tipo de dato, delante de la variable, perdón, que voy a poner, ¿no? Al archivo de datos. En este caso, si se fijan, tengo otro tipo de sintaxis, nos dice array subguión de int y entre corchetes, ¿no? Que me representa una cadena de caracteres, ¿no? Una cadena de datos. Para el control ya me da una variable, igual para la entrada, y la longitud me dice que 10 bits, ¿ya? Como son 10 bits, yo tengo mi array, ¿no? Mi array mi array de bits tiene una longitud de 32 bits. Ya una longitud, a ver, podemos ver, ¿no? Desde este vendría a ser el primero. Ahí está. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Fíjense, tengo un arreglo de 32 bits. Entonces, dentro del arreglo de 32 bits, ya yo le voy a dar la longitud. Puedo darle las 32, si puedo. Más allá no puedo, ¿no? Y va a depender mucho del software, ¿no? En este caso, tanto del Siemens como del Allen Bradley me limita a que estos bits van a ser hasta el 31. O sea, desde el 0 hasta el bit 31. Que en total son 32, ¿no? Entonces, una vez que yo defina la longitud, ya vamos a decir que va a iniciar desde el bit 0. Ojo, inicia desde el bit 0, ¿no? El almacenamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Desde este punto. Ya, desde este punto inicia. Entonces, ¿cuánto es la longitud? 10. Entonces yo contaré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y justo cae en el bit 9. Cae el 10. Entonces yo con esta instrucción le estoy indicando de que voy a desplazar los bits desde el 0 hasta el número 9 nada más. ¿Qué pasa si sigo desplazando? Si yo sigo desplazando, digamos, a partir del bit 10, ya van a ser datos no válidos, ¿no? Porque yo le estoy asignando solamente el desplazamiento dentro de este rango. A ver, un ratito. Estoy asignando, pues, dentro de este rango, ¿no? De ahí, nada más. ¿Ya? Entonces, una vez que yo defino, pues, la longitud, simplemente también defino el array, ¿no? La matriz de datos. En este caso es todo este conjunto de datos. Y voy a tener mi entrada. Este va a ser mi entrada, mi input, ¿no? Que es un bit. ¿Qué quiere decir? Digamos, la entrada va a ser un 1. Ese 1, una vez que habilitemos esta instrucción, o sea, que le demos la condición verdadera, que va a pasar, este 1 va a pasar. A ver, ¿dónde está? Ahí, este 1 va a pasar a este dato, ¿no? Al primero. Se almacena en el bit 0, ¿no? De la cadena de la matriz de datos. ¿Ya?
Entonces yo tengo acá mi instrucción falsa. No, está bueno. Inicialmente estaba con mi instrucción pues verdadera, ¿no? Contacto normalmente cerrado. Ahora, ¿qué pasa? Abro el contacto y nuevamente lo que hago es cerrar. Hago una transición de falso a verdadero nuevamente. Una vez que hago eso, ¿qué pasa? Verifica este dato del bit, ¿no? Si sigue siendo 1, en el bit 0 se va a almacenar un 1, pero lo que estaba almacenado en el bit 0, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar hacia dónde? Se desplaza hacia la izquierda. O sea, ¿qué quiere decir? El bit 1 ya vendría a ser un 1. Bien. Ahora, pasa otra transición, pero en esa transición digamos que este ya no es 0, ya no es 1, sino es 0. Es el input y viene a ser 0. ¿Qué va a pasar? Hago la transición, allá, este 1 se desplaza al 2, este otro 1 se desplaza al 1 y este 0, ¿a dónde va? Al primer bit, pues, ¿no? Ya vendría a ser 0. Y así, ¿no? ¿Qué pasa otra transición? Digamos, vamos otro 0. Se desplazamos acá, el 1, acá es 0 y acá vendría a ser así. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar al bit 9. Una vez que llego al bit 9, ¿qué va a pasar? Que mi bit de control, que es el punto UL, va a cambiar de estado. Va a indicar de 0 cambia a 1. ¿Qué quiere decir? Llegó pues a la longitud máxima que se ha designado para el almacenamiento. Una vez que haya un cambio de dato del bit de control punto UL. Entonces así yo sé que ya se ha almacenado todos los datos. Entonces así es como funciona pues el desplazamiento hacia la izquierda. Bien. Veamos ahora cómo es que funciona el desplazamiento a la derecha, que es el BSR. ¿Ya? Fíjense, tenemos los mismos parámetros dentro de la instrucción, ya le hemos definido cada uno de ellos. ¿Ya? Es prácticamente similar, lo mismo. Los bits de control tenemos el UL y el EN, son los que más se utilizan también, junto con el DN también, ¿no? Que me va a indicar de que ya el desplazamiento se ha efectuado. ¿Ya? Entonces dentro de los parámetros de control son muy similares, prácticamente es el mismo, porque tenemos que considerar qué cosa: colocar el numeral dentro del software del RC Logic 500, ya los bits de control, la dirección del bit ya sabemos qué es, y la longitud. Ahora, dentro del ejemplo, ¿qué quiere decir? ¿No? Va a ser muy similar. Digamos, le damos una longitud de 10, ¿no? Hemos dicho, ahí tenemos los datos. A ver, tenemos que mi longitud de almacenamiento va a ser de 10 bits nada más, del bit 0 hasta el bit 9. ¿Bien? Pero como es desplazamiento a la derecha, ¿qué quiere decir? Que mi input, mi entrada de datos, ya no va a iniciar pues en el bit menos significativo, ¿ya? Que es este de aquí, ¿no? Sino ya va a iniciar del bit más significativo según a la longitud que yo le he dado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En la primera transición de verdadero a falso, ya pues tengo un dato de un bit, ¿no? La transición allá, entonces se almacena acá en el bit 9. Hago otra transición de verdadero a falso, digamos que acá es un dato 0. ¿Qué va a pasar? Como es desplazamiento a la derecha, entonces este bit se desplaza a la derecha, pues no, acá el bit 8 será 1 y el 0 se almacena en el 9. Si vemos, cambio otro dato a 1 la entrada, entonces será pues el 7 es 1, el 0 se desplaza hacia el 8 y el 9 se almacena con el nuevo bit que es 1 en este caso. ¿Eh? Estamos desplazando los bits hacia dónde, hacia la derecha. Bien, entonces veamos con un ejemplo cómo es que funciona ambas instrucciones para pasar a la siguiente. A ver, vamos a abrir nuestra máquina virtual. Vamos a crear uno nuevo, vamos a elegir uno de los MicroLogic, en este caso M400. Vamos a guardar y vamos a crear una carpetita. A ver, vamos a crear una carpeta.
VSL y el DSR. Le damos. Ahora vamos a enlazar mi, vamos a borrar, primero lo borramos, pues abrimos ejemplos de contrato y ahí está, abrimos eso. Tenemos que compilar primero. Vamos a crear el programita, a ver, ahí está. Vamos a darle light. Listo. Buscamos mi instrucción, recuerden que está en file shift, el VSL. Vamos a darle numerar byte 3 puntos, en este caso vamos a darle el 2, a ver, el bit de control va a ser el R60. La dirección de bit que va a cambiar va a ser el bit 3, para que sea el 1, el bit 0, 1. La longitud vamos a darle, bueno, le damos en 5 porque no demora mucho. ¿Ya? Le damos compilar, lo que falta es compilar. Vamos a ver. El problema es el procesador. A ver. El problema es que hemos elegido otro tipo de procesador. Vamos a... Sí, así funciona. Vayamos al emulador. Abrimos. No, tampoco. Ya, entonces vamos a tener que crear otro. Ya, entonces es una limitante del emulador del PLC, pero en realidad ayuda, ¿no? Simplemente es elegir el PLC adecuado. Ya, vamos a elegir ahora el microLED de 1100, ya, el 1100, la serie A. A ver si con este microLED si funciona. Vamos a guardar ejemplos. Bueno, borramos, vamos a chancar ese ejemplo. Es el mismo. Si nos vamos al emulador, vamos a enlazar. Ahí está. A ver, falta compilar nada más. Entonces le damos ahí. Seleccionamos el i3. Vamos a seleccionar nuestra entrada. Vamos a
abrir nuestro bit de desplazamiento numeral B3, dos puntos, vamos a darle el 2, bit de control es el R6 2.0, el bit que va a cambiar es el bit 3 puntos, el 1 slash 0 y la longitud es de 5. Listo, entonces le damos compilar. Ahora sí debería de abrir. Debe compilar. A ver. Vamos a vamos a ver qué está pasando acá. Ahí está. Listo. Damos room. Ahora sí abrimos el ejemplo y ya está. Online. Listo, ya está online. Bien, entonces ahora vamos a verificar si efectivamente era un problema del anterior emulador, ¿no? Yo le estoy indicando de que este bit, que es el B3, no el bit 0, ¿no? del byte 1, que vendría a ser este de aquí, ¿no? Fíjense la misma dirección, ahí me muestra, ¿no? La misma dirección. Este bit es que va a almacenarse, vamos a ponerle 1 ya. ¿En dónde se va a almacenar? En este byte, ¿no? En este byte. Entonces de ahí tiene que haber un corrimiento de izquierda a derecha. Entonces, siempre que hay una transición. Veamos. Ahí está, ahora sí. Ya, ahora sí está almacenando correctamente. Vemos ahí que sí está almacenando. Si cambiamos el bit 0, ese 0 se va a almacenar en la siguiente transición. Y vayamos a ver antes nuestros bits de control. Recuerden de que el UL era el bit que indicaba de que ya la cantidad de bits que se le ha asignado según a la longitud llegó pues a la que se le asignó, es de 5. Entonces veamos ahí. Llegó al 4. Listo. 1. Vamos a hacer la transición. Ya está. Entonces sobrepasó. Una vez que sobrepasó, ya me indica, pues no, que acá ha sobrepasado la longitud. Bien. Bien, entonces vayamos a ver ahora el corrimiento a la derecha, que es
similar. Vamos a agregar, hacemos la misma entrada pues para ambos, ¿no? Solamente va a cambiar la instrucción, que es el BCR. En este caso vamos a almacenarlo en otro, va a ser el bit 3 del 3. Ya, el bit de control tiene que ser diferente, no puede ser el mismo, va a ser el RC2. La dirección del bit, ¿no? En este caso era el bit 0. Vamos a usar ahora el bit 1, ¿no? De ahí. Y la longitud igual ponemos 5. Le damos el toggle, compilamos, le damos Towland, descargamos y nos ponemos en room y vayamos a ver un ratito. Ya está, revisamos. Abrimos nuestros archivos de bits, tenemos ahí, y nuestro control. Ya, entonces veamos, ¿no? Recuerden de que le estamos dando una longitud de 5. ¿Qué bit? ¿Cuál es la dirección del bit que debería de ir cambiando para almacenar? Es esta, ¿no? Esta es la dirección, el bit 1. Ya, entonces este es el que va a cambiar de 1 a 0 y va a ir almacenando, ¿no? Cambiamos a 1, digamos, para probar. ¿Y dónde va a almacenar? Pues en esta fila de bits de la número 3. Ahí debe almacenar, pero como es un corrimiento o desplazamiento a la derecha, recuerden, va a iniciar desde la longitud máxima, que le hemos dado 5, ¿ya? Pero cuando haya la transición, veamos, tenemos ahí una transición, listo. Fíjense, ha iniciado desde el bit 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, es la longitud que le hemos asignado. Entonces a partir de ahí empieza a almacenar y desplazarse ¿a dónde? Hacia la derecha. A ver, otro desplazamiento, ya se almacenó. Si digamos este bit cambio a 0, ¿qué va a pasar? En el otra transición se almacena a 0. ¿Sí? Pero está habiendo un corrimiento ahí. Vamos a poner a 1. Una transición. Y fíjense, ese 1 ya se almacenó. Y todo ha recorrido ¿hacia dónde? Ha recorrido hacia la derecha. Vayamos a otra transición y fíjense acá, el UL está en 0 todavía, ¿no? Porque este es el vídeo de control para el BCR, desplazamiento a la derecha. Ya estamos llegando, ¿no? A la longitud de 5, veamos qué pasa. Y hemos llegado al 5, fíjense. Ya se han desplazado todos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué pasa si yo quiero seguir desplazando? Si yo quiero seguir, ya el UL me está diciendo que ya sobrepasó, ¿no? Pasa a 1. Entonces esto me ayuda a veces para, si yo digamos no solo uso 5, sino uso los 16 bits, o puedo usar de repente hasta 32. ¿Ya? En caso de este ejemplo se puede usar hasta el 16. Entonces yo puedo desplazar todos los bits, ¿no? Tal cual, no sea de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, como el desplazamiento a la izquierda, o si no, el desplazamiento a la derecha. Bien, y me ayuda pues a almacenar estos bits en algunos de los casos, ¿ya? Como por ejemplo dice, ¿no? Si yo quiero almacenar de repente o saber el estado del embotellado, el 1 me puede representar una botella buena y el 0 una mala. Entonces ahí tengo dos botellas que ha habido una falla, ¿no? Y hay que revisar del por qué. Y si sigo la secuencia puedo encontrar cuál efectivamente es, ¿no? Porque todo está en orden, ¿ya? Todo está en orden. Bien, entonces vayamos ahora a ver los otros dos ejemplos. Vayamos.
Bien, entonces, ¿qué nos dice? No, ahí tengo las instrucciones del FFL y FFU, que vendrían a ser carga y descarga, ¿no? ¿Qué nos dice? El primero en entrar va a ser el primero en salir en este caso. Las instrucciones de salida, FFL y FFU, se usan en pareja, ya ambos se usan en pareja. Y la instrucción FFL carga las palabras en este caso. Estas palabras son valores enteros en un archivo creado por el usuario, llamado en la pila FIFO, ¿ya? Esta es la pila FIFO. Al haber transiciones sucesivas de falso a verdadero, o sea, a la entrada de la instrucción, de los reglones que controlan la lógica de la entrada. O sea, cada vez que haya la transición, como en el caso anterior, recién se va a ir almacenando, ¿ya? Estos datos, estas palabras, se van a ir almacenando en una pila, se llama. Es como el archivo que anteriormente hemos visto, pero ahora se le denomina pila, porque ya no voy a almacenar bits, sino voy a almacenar, ¿qué cosa? Valores enteros. Entonces, ahora, en caso ese es de la instrucción FFL. ¿Para qué nos sirve la instrucción FFU? La instrucción FFU se encarga de descargar, ¿qué cosa? Descargar las palabras almacenadas en la pila FIFO, las va a descargar. ¿En dónde? En otro valor, en otro dato, en este caso entero. ¿Ya? Y las va a descargar en el mismo orden en que se han ido cargando. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a descargar, digamos, ahí nos dice primero en entrar, o sea, el dato que primero ha entrado va a ser el primer dato que también yo lo voy a descargar. Y el último dato que yo he almacenado en esta pila va a ser el último dato que yo voy a poder descargar. ¿Bien? Entonces nos dice, ¿no? Un ejemplo que podría servirnos es para hacer el seguimiento de las piezas a través de una línea de ensamblado, digamos, donde las piezas son representadas por valores, en este caso enteros o palabras, que tienen un número de piezas, o sea, una codificación en la pieza. O sea, yo puedo saber de repente el orden de las piezas que se ha ido descargando para poder instalarlas pues en algún equipo, qué sé yo. Bien. Y dentro de ellos también tenemos la estructura de control muy similar. Tenemos la de habilitación, la DN, nos dice que es un bit efectuado cuando se establece para indicar que el FIFO ya está lleno. El len, la palabra longitud, especifica que el número máximo de elementos del FIFO alcanzado, ¿ya? Y el post, que es algo nuevo, a diferencia de las otras instrucciones, nos dice que la palabra de posición identifica la posición del FIFO, ¿no? En la que la instrucción carga el siguiente valor. Ahora, dentro de los parámetros vamos a tener en este caso la fuente. Nos dice que la fuente es la dirección de la palabra o constante. Esta fuente es un valor ya entero, y recuerden que los valores enteros tienen un rango que nosotros debemos de saber, y dentro de este rango podemos utilizar. El destino vendría a ser la dirección de palabra que va a almacenar el valor y que sale a la pila FIFO, ¿no? Es ya una dirección también de memoria. La instrucción FFU es la que va a descargar a partir de esta dirección que se ha almacenado en la pila, va a ir descargando los datos, ¿no? Los datos de la palabra. ¿Ya? La longitud nos dice que es la longitud, el número máximo de elementos de la pila. O sea, ¿cuántos elementos yo quiero almacenar en esta pila? Digamos quiero 10, entonces va a haber 10 pilas ahí almacenadas. Ya, entonces nos dice que tiene un valor máximo de almacenamiento de 128 palabras. Eso sí hay que tener en cuenta. ¿Ya? La posición, hemos visto que la posición es la ubicación de la palabra, que va a ir variando, ya que va a ir variando, y que va a ser la que va a ir almacenando en la pila. ¿Ya? Este valor va a cambiar después de cada operación de carga y descarga. ¿Ya? El mismo número se usa para las instrucciones FFL, FFU. O sea, esta posición se usa para ambos. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. Y tenemos el bit de control, ¿no? Que al igual que las anteriores,
una dirección del archivo de control. En este elemento se almacenan los bits de estado, ¿no? De cómo está funcionando la instrucción en este caso. Ya, también se usa la misma instrucción, ¿no? La misma dirección de control para el FFL y para el FFU. Entonces veamos pues ahí un poco como ejemplo. Tenemos ahí cuáles son las pilas. ¿A qué se refiere? Pilas vendrían a ser estos datos, ¿no? Almacenados. O sea, tenemos ahí una palabra 0 y ahí voy a almacenar ¿qué cosa? Un dato entero. Otra pila vendría a ser acá otro dato, el 1, vendría ahí, almaceno otra pila. Y ahí, ¿no? Tengo ahí 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9 pilas. Fíjense. Y esta pila me determina ¿qué cosa? La longitud. Si acá le estoy indicando como longitud 10, quiere decir que voy a tener 10 pilas, ¿no? 10 pilas de datos, o sea, desde el 0 hasta el 9. Y solamente hasta ahí puedo almacenar. Entonces, el valor de la fuente, ¿qué va a pasar? El valor de la fuente va a almacenar. Si acá tengo un dato entero, lo va a almacenar ¿dónde? En el array, en esta pila. Va a ir almacenando. Entonces, desde el 0000 lo va a almacenar. Una vez que haya otra transición, el 000 se mantiene, pero pasa a la siguiente pila. Entonces será 111 el valor verdadero, el valor actual, ¿no? Entonces va a almacenar 11 y así. Ese es en caso de usar la instrucción FFL, que nos sirve para cargar los datos. Para cargar, ojo, para cargar. En caso de la instrucción FFU, nos sirve para poder descargar los datos. ¿De dónde? De esta misma pila de datos que hemos ya cargado. De ahí se va a encargar de descargar. ¿Hacia dónde? Hacia otro valor. Ya, si fijen, tengo un valor 1, que es el valor que va a empezar a cargar a la pila. Y una vez que yo tengo la pila cargada, ya, entonces esta la puedo descargar en otra variable de datos enteros. En este caso es el valor 2, nos dice, ¿no? Entonces la va a descargar en el mismo orden, ojo, en el mismo orden. ¿Ya? Por eso es el primero en salir, el primero en entrar es el primero en salir. Y lo va a descargar en ese orden, ¿no? Entonces en este dato me mostrará primero el 0. Después hay otra transición, ya no será el 0, me mostrará el siguiente dato que es el 111. Hay otra transición, me mostrará el siguiente que es el 222, hasta finalizar, ¿no? Hasta los 10 datos que yo he seleccionado. Y mientras tanto voy a tener acá una posición, y la posición me indica pues qué posición de pila está ubicado actualmente. ¿Ya? Es importante eso de ahí. Va a iniciar desde el 0, me va a mostrar lo que se ha almacenado en el 0, de ahí en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5 y así. Bien. Entonces de esa manera se utiliza estas dos instrucciones, ¿ya? El FFL y el FFU. ¿Ya? Muy diferentes son las instrucciones del LFL y el LFU, que es carga y descarga, pero de manera inversa. ¿Qué quiere decir? El último en entrar a la pila de datos va a ser el primero en salir. ¿Ya? Se utiliza casi de la misma manera que el anterior. ¿Ya? Tiene los mismos datos con los bits de control. ¿Ya? Veamos, ahí va a tener también los mismos parámetros. ¿Ya? Pero la única diferencia es de que el LFF se va a encargar de almacenar los datos tal cual igual la anterior instrucción, ¿no? De acuerdo a la longitud de datos me va a almacenar ahí los valores de las variables según a la pila, ¿no? Si digamos tengo 10, pues me mostrará, solo podrá almacenar 10. Fíjense, acá me muestra la posición 5, entonces la posición 5 es esta de acá, entonces me va a almacenar ahí el valor que se encuentre en el valor 1, ¿no? Si hay otra transición va a cambiar a la posición 6 y se va a almacenar el valor que está en el valor 1. ¿No? Entonces ahí tengo, miren, se está almacenando acá puros 5. Ahora, ¿qué pasa con el LFU? La instrucción del LFU es la que va a cambiar. ¿Cómo cambia? Simplemente es
que la última instrucción que yo he almacenado es la primera que me va a mostrar. ¿En dónde? En mi valor 2, ¿no? De descarga. Entonces la última instrucción va a ser la primera que me va a mostrar. A diferencia del FFU, ya donde al momento de descargar me está mostrando el primer valor. Desde el primero empieza. Y ahí hasta el último. En caso del LFU me va a mostrar desde el último valor. Me va a ir mostrando. ¿Ya? Vamos a ver con un ejemplo ya para terminar también esto. Vamos a simulador. En este caso vamos a borrar estas instrucciones. Ya vamos a utilizar y tenemos, ¿no? Tenemos el FFL que trabaja conjuntamente, perdón, con el FFU. En este caso nos dice que tenemos como fuente que tiene que ser valores enteros. O sea, ya no pueden ser binarios sino valores enteros. Y hay que seguir la sintaxis, pues, ¿no? Sigamos la sintaxis que nos dice de que yo tengo que primero darle la fuente, ¿ya? La fuente en este caso que va a ser el 0, digamos, ya el primero, 0. El FIFO, que va a ser la pila de datos, numeral N7 1. Antes de eso, acá vamos a ponerle desde el 2, ¿ya? Porque el N71 va a ser los valores que va a descargar, ¿ya? Acá el de control vamos a iniciar el 0. La longitud vamos a ponerle solamente de 5. Bueno, la posición no la cambiamos porque eso ya lo va a determinar el programa. Veamos ahora. Tenemos que poner ahora la misma dirección del FIFO, o sea de la pila, que en este caso vendría a ser la 7, porque el FFU se usa para descargar, ¿cierto? Recuerden, el FFL es la instrucción de desplazamiento para carga y el FFU es para descarga. ¿De dónde voy a descargar? De esta misma dirección de pila, ¿no? ¿Hacia dónde? Ya no hacia el N70, pues, porque esta es la que uso para cargar, sino hacia otro valor. En este caso va a ser el dato entero N7, el 1. ¿Ya? Tiene que ser el mismo bit de control, la misma longitud, ya está. Entonces veamos. Vamos a descargar a nuestro PLC virtual, le ponemos en room y veamos ahora, analicemos la situación. En este caso ya no vamos a analizar por bits, sino ya vamos a analizar por datos enteros. Fíjense. Entonces, ¿dónde tengo el N70? El N70 está aquí. El N70. Este es el N71. El N70 es la palabra donde yo voy a ir registrando cualquier variable entera y va a ir almacenándose en una pila de datos que va a iniciar desde el N72, o sea, desde este N72, ¿hasta cuánto la longitud? Hasta 5 me dice, o sea, 1, 2, 1, 2, 3, 4, hasta el 6, hasta ahí va a ir almacenando, y fíjese en qué orden, a ver, empecemos, siempre y cuando haya pues la transición, a ver ahí. Ya. Entonces vamos a empezar con el dato, con el 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ahí la transición.
veamos, vamos a poner el 2. A ver, acá hay un error, vamos a corregir. Lo que pasa es que apenas está cargando, está descargando. Entonces tenemos que acá no puede ser la misma entrada. No puede ser el primer bit, el mismo bit de carga y descarga. Ya. Ahora sí. Está el 7. Veamos ahora sí. Vamos a empezar con el 1. Ya está, se almacena en el primer dato, que es el N72. Está. Ahora vamos a cambiar otro dato, a ver, el 22. Debería de almacenar ya no en esta pila, sino en la siguiente, que es el N73. ¿Ya? Ahí está, almacena el N73. Vamos a cambiar el dato ahora a 33. Almacena en la siguiente. Cambiamos a 44. Ahí está. Fíjense, ¿no? Me está indicando en la posición inclusive que está almacenándose, ¿no? Está en la 4 ahorita, que es 1, 2, 3, 4. En la posición 4 se ha almacenado ese 44. Ahora, vamos a cambiar otro dato que es el 55. Y me dice que el 5.5 apenas haya la transición se almacena ¿dónde? En la posición 5. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo pongo un 6.6, digamos, ¿no? Debería almacenar en un dato más, pero no. ¿No? Ahí se queda. En este caso ya no almacena más porque llegó a la longitud máxima. Entonces fíjese, yo he llegado a almacenar, a ver, vamos a borrar este dato ahí. Yo he llegado a almacenar de la posición del N72 al N73, N4, el N75 y 6, ¿no? Las 5 posiciones, o sea, las 5 longitudes se ha almacenado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy cargando, ya, estoy cargando. Recuerden, la primera ha sido la 11 y la última ha sido la 55, ¿ya? Ahora, ¿para qué me sirve la función del FFU? Recuerden que hemos dicho que es para la función de descarga. Por lo que vamos a probar. ¿A dónde me va a descargar? Ya no al N70, sino me va a descargar hacia el N71. Veamos. Pues veamos con una primera transición. Ahí está. ¿Qué pasó? Fijémonos, ¿qué pasó? Fíjense. El 11 que estaba en la posición 2, ¿a dónde ha pasado? A la palabra del N71, a esta variable, pues, ¿no? Fíjense. Y se ha borrado, o sea, esta primera pila saltó acá y todo lo demás se ha desplazado, se ha ido borrando. Entonces sigamos a ver. ¿Qué dato sigue? El 22. Ahí está. Fíjense, estoy recuperando en esta misma variable el siguiente dato que es el 22, pero se está desplazando, fíjense, ¿no? El dato del N76 y el N75 se están volviendo 0. Entonces, pero yo estoy recuperando los datos, fíjense, ¿eh? Estoy recuperando los datos. Ahora el 33. Ahora el 44, y aquí está, ¿no? Y me queda todavía una posición. Ahí fíjense, ¿no? En ambos cambia, por eso es importante utilizar el mismo bit de control. Ya, entonces en ambos me dice, ahí está el dato 1, solamente hay un dato más que yo voy a recuperar. Ya recuperemos ese dato, que es el 55, ya lo recuperó. Y ahí veo que ya no tengo más datos almacenados, más valores almacenados. Entonces de esta manera estoy descargando. ¿Se han fijado? El primer dato que he ingresado es el primer dato que yo he recuperado. Pues el primero en entrar es el primero también en salir, ¿no? Veamos ahora cómo funciona la otra instrucción, que es el LFL y el LFU. A ver, salimos de línea.
vamos a usar los mismos datos, pero ¿qué va a cambiar? Las instrucciones van a cambiar, ¿ya? En este caso veamos el LFL y el LFU. ¿Cuál es la fuente? La fuente va a ser el N70, como en el inicio. La pila va a ser el N72. Listo. El control va a ser el R60, porque también le borré, ¿no? Si uso las mismas instrucciones en la misma lógica, acá ya no será 0, será 1, ¿no? Pero como ya borramos, la longitud la vamos a dar igual 5 nada más, y la posición es la que cambia automáticamente de acuerdo al sistema. Ya, entonces vamos a recuperar los datos de esta pila. ¿A dónde los voy a almacenar? En este caso al otro valor, en el 7.1, algo similar al anterior. Mismo bit de control. Listo. Y la longitud tiene que ser la misma. Veamos, compilamos, descargamos, ponemos en run. Bien, abrimos nuestro archivo de datos enteros en este caso y veamos qué pasa. Vamos a borrarlo, ¿no? Porque son los datos que se almacenaron anteriormente. Digamos, todo está en 0000. ¿Ya? Entonces yo voy a almacenar, me dice, ya desde el N70 este valor, que vamos a empezar con el 1. ¿A dónde lo voy a almacenar? A la pila del N72, desde esta pila. ¿Cuánta longitud? 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6. Apenas haya una transición, a ver, vemos qué pasa. Listo. Yo almacené 1. A ver, este 22, vamos a otra transición, almacena en la siguiente pila. A ver, hagamos otra transición. Ya está. Otra transición. Y la última, ¿no? Listo, almacenado todo. ¿Qué pasa si quiero almacenar más? No me permite, porque ya están todas las pilas llenas, no me permite. Entonces, si se fijan, este LFL es un tanto similar al FFL, ¿no? Del anterior, pero que en este caso ayuda a sincronizar pues con el LFU. El LFU es el que cambia todo. ¿Cómo así? Me dice que yo voy a recuperar los datos de la pila desde el N72 hasta el N76. ¿En dónde? En el destino, que es en el 7.1, cada vez que hay una transición. A ver, ¿de qué manera? Nos dice, la primera transición, fíjense, ¿qué dato he recuperado? He recuperado el 55. O sea, el último dato que he ingresado es el que he recuperado. Allá. A ver, el otro. Otra transición, el 44. Tengo otra transición, recupero el 33, que es la posición 2. Otra transición, recupero el 22, que es la posición 1. Y finalmente recupero el último dato, que está en la posición 0, que es el 11. ¿No? En fin, ¿qué pasa ahora si sigo? No pasa nada, porque ya he recuperado todos los datos. Y lo curioso es de que en este caso de la descarga no me está borrando los datos, fíjense, no me borra los datos, se almacena. A diferencia del anterior, yo recuperaba desde el primer dato que he ingresado, pero se iban borrando. Entonces yo ya puedo saber, si en el anterior yo decía, yo quiero de repente recuperar los datos, pero sin que se borre, ahí está, pues, ¿no? Uso la segunda instrucción. La forma de recuperar solamente va a ser al revés. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero de repente almacenar nuevos valores? A ver, veamos, ¿no? Si yo mi dato, mi primera variable estoy poniendo 66, ¿no? Es la que varía, le doy a la transición,
Ahí está, en la 2 ya está almacenando. La 77, digamos. Ah, no, perdón, este es donde recupero. Esta es la 77. Transición. Y ya está, almacenándome la 77. Fíjense. Ahora, dirán, la posición yo no la toco. La puedes tocar, digamos. Yo quiero recuperar el dato de la 0, digamos, que es la 66. Ahí está. Veamos, pues, ¿no? En el 1 debería de recuperar. Ah, perdón, está 1 es acá. Ya está. Me recuperó de la posición 1, ¿no? Es la 66. Ahora, si yo de repente quiero recuperar, digamos, la 55, allá, a ver, quiero la posición 5. Entonces, este es mi dato, ¿ya? Este es el que va a recuperar los datos. Debería de cambiar a 55. Ahí está, estoy recuperando la 55. Entonces, yo puedo también, si se fijan, elegir qué posición de memoria yo quiero recuperar. Ya, me da la posibilidad. Bien. Entonces, jóvenes, esas son las instrucciones de desplazamiento. Son unas instrucciones muy básicas. Solamente es tratar de entender e interpretar cómo es que funcionan los parámetros del bloque de función. Ya vemos de que podemos almacenar los datos con una instrucción y recuperarlos de manera digamos, como el primero en entrar es el primero en salir, o si no, como el primero en entrar, o como el último en entrar es el primero en salir, a la forma de descarga, ¿no? Ambas instrucciones del FFL, LFL, se utilizan para cargar los datos, y el FFU y el LFU se usan para descargar los datos, ¿no? De una u otra manera, o sea, de manera directa o de manera en inversa. Bien. Listo, mis jóvenes, entonces con esta parte terminamos la sesión de hoy, y cualquier duda y consulta, ya saben, estamos ahí conectados al WhatsApp, ya, para cualquier inquietud. Mis jóvenes, nos vemos hasta la próxima sesión de clase. Cuídense. Chao, chao.